la tarde de hoy. Vamos a terminar la agenda que quedó pendiente de la clase anterior. Estábamos hablando de las escuelas penales. Luego, si ustedes se dan cuenta, en la última parte de esa agenda que nos habían enviado, tenemos lo relativo a las diferentes denominaciones de derecho penal, las clases de derecho penal, la relación del derecho penal con otras disciplinas jurídicas, la enciclopedia de las ciencias penales y el último punto decía ciencias auxiliares del derecho penal. Eso lo vamos a tratar a finalizar en la sesión de hoy. Y luego dejamos para el próximo día, en la clase presencial de la facultad, la agenda que nos hicieron llegar, que hicimos llegar el día de hoy, que se refiere prácticamente a los mismos puntos, pero especialmente ponerle atención a las garantías constitucionales que vamos a desarrollar en la próxima clase. Muy bien. Si ustedes recuerdan, habíamos hecho un análisis de la evolución histórica que han tenido las ideas de las ciencias penales, toda la evolución de las ideas penales desde la antigüedad hasta la época contemporánea, pues pasando por lo que fue, podemos decir, la Edad Media. Y hablamos precisamente del periodo antiguo, hasta llegar más o menos a lo que es el derecho penal de la etapa científica que principia después de la obra del Marqués de Beccaria. Recuerdan ustedes, de César Bonesana, a quien hicimos relación con su obra de los delitos y de las penas. Con eso, se abre la posibilidad de una etapa ya científica del derecho penal, y ahí fue donde aparece en el estudio de las escuelas penales. Hice un análisis de los postulados de la escuela clásica, o la escuela de juristas, y rápidamente les traje a cuenta algunos postulados de la escuela positiva. Hoy voy a hacer una reflexión respecto de ellos, para irlos comparando con la escuela clásica y luego finalizar este punto con las escuelas intermedias. Importante es advertir y recordar en cuanto a la escuela positiva, que esta escuela aparece o nace medio siglo después del aparecimiento y luego del éxito que había tenido con sus postulados la escuela clásica. Aparece la escuela positiva. Lo curioso es que también aparece en Italia. Aparece en Italia, y la gran diferencia con la escuela de juristas es que la escuela positiva está encabezada por por diversos representantes de diversas disciplinas, ya no solo por juristas, ya no solo por abogados. Recuerdan ustedes la escuela de juristas, de ahí su nombre, escuela de juristas. Nace con Giandomenico Romanosi, Della Rovere, Carmignani, Lucchini, hasta llegar a Francesco Carrara. Les decía, todos de origen italiano, todos abogados, todos juristas. Luego, cuando aparece medio siglo después la escuela positiva, sus representantes ya son multidisciplinarios. César Lombroso, médico antropólogo, padre de la escuela positiva; Enrico Ferri, catedrático y sociólogo, otro de los padres de la escuela positiva;
Rafael Garófalo era un abogado, un magistrado. Pero vean ustedes, ya son de diferentes disciplinas. Tal es el caso que ellos cuestionaron los más importantes postulados de la escuela de juristas, principiando porque les llamaron despectivamente escuela clásica, y es el nombre con que hemos conocido contemporáneamente de esas escuelas, pero escuela clásica fue el sobrenombre. Ellos se llamaban escuela de juristas. Pero cuando ellos le dijeron, ellos son los clásicos, como quien dice, ellos son los anteriores, los pasados de moda. Nosotros somos ahora los que somos de vanguardia en el estudio del derecho penal. Desde ese punto de vista, los positivistas ubicaron al derecho penal no dentro de las ciencias sociales, culturales o del espíritu, como lo hicieron los clásicos. Ellos ubicaron al derecho penal dentro de las ciencias naturales, como la física, como la química, como la biología. Y claro, lo hicieron, al hacerlo así, también tenían que variar radicalmente el método de estudio. Recuerdan ustedes que la escuela clásica utilizó un método especulativo, racionalista, de inducción o deducción, que es el, digamos, adecuado para estudiar las ciencias jurídicas. Los positivistas lo hicieron a través de un método de observación experimental, que es propio de las ciencias naturales, de tal manera pues que tanto la ubicación de la ciencia como el método de estudio fueron totalmente diferentes. ¿Qué pasó con el análisis del delito? Los clásicos principiaron a estudiar el derecho penal a partir de estudiar el delito como un ente jurídico. Los clásicos dijeron que el delito era el choque entre la conducta del hombre y la norma penal del Estado. El delito era un ente jurídico, era una creación de la ley. Los positivistas dijeron que ellos no partían de estudiar el delito, partieron de estudiar al delincuente, al que cometía el delito, por qué lo cometía. Y para ellos el delito, más que un ente jurídico, para ellos el delito fue un fenómeno social, un ente social, un fenómeno natural. Y desde ese punto de vista dijeron, relegamos un poco el estudio del delito en sí, nos interesa ir a estudiar primero quién comete el delito y luego estudiar por qué lo comete, o sea, el delincuente. Cuando se refirieron a las penas, la escuela clásica sostuvo que la pena era la única consecuencia del delito, que no había otra, que era un mal necesario a través del cual se trataba de expiar la culpa del delincuente, del sujeto activo. Los positivistas dijeron no. Si bien es cierto, la pena es una consecuencia del delito, también es cierto que no solo la pena es consecuencia del delito. Ellos crearon las denominadas medidas de seguridad. Y a través de la creación de las medidas de seguridad, creían ellos que era importante la prevención del delito y la rehabilitación del delincuente. Ellos decían, ¿por qué esperar que se cometa el delito para castigarlo? ¿No será mejor que no se cometa el delito? Es decir, ¿no será mejor prevenirlo? Entonces hablaban de un derecho penal preventivo a través de
de medidas de seguridad predelictuales. Luego que se cometía el delito, obviamente debía aplicarse una pena, decía, pero más allá de la aplicación de la pena deberían aplicarse medidas de seguridad postdelictuales que tuvieran como fin la rehabilitación del delincuente, la reeducación, la reforma del que cometía el delito para devolverlo a la sociedad como un ente útil a ella. De tal manera, pues, que fueron los creadores de las medidas de seguridad y que sostuvieron que la pena no era la única consecuencia. Estaban también las medidas de seguridad. Finalmente, ¿qué pasó con el análisis del delincuente? Recuerden ustedes que los clásicos hicieron la división entre sujetos delincuentes imputables y sujetos delincuentes inimputables, que les decía en la clase anterior que es exactamente la clasificación que todavía mantiene vigente el Código Penal de Guatemala en el artículo 23. Hay sujetos que son imputables, que son los mayores de edad y los que en el momento de la comisión del delito están en el pleno goce de sus facultades mentales y volitivas. Contrario censo, son inimputables los menores de edad, los que no han alcanzado una madurez psicofísica necesaria para saber y entender de las consecuencias de sus actos que realizan. Y por supuesto son inimputables los enajenados mentales, los locos, los que en el momento de la comisión del delito estén sufriendo un trastorno mental transitorio, siempre y cuando este no haya sido buscado de propósito. Vean, esos fueron los postulados de la escuela clásica. Luego, cuando aparecen los positivistas, dicen, los positivistas no es cierto que hayan imputables e inimputables. Para los positivistas, todos son imputables. Todas las personas son imputables. No importa que sean mayores o menores de edad. No importa que sean locos o cuerdos. No importa, decían ellos. La sociedad debe defenderse de todos aquellos que la atacan, sin hacer diferencia. En los postulados de la escuela positiva, radicalmente distinto a los postulados de la escuela clásica. Si ustedes se dan cuenta, al advertir esos postulados, 50 años después más o menos de que había aparecido la escuela clásica, hacen caer en crisis al derecho penal en aquella época. Es decir, porque entonces, ¿a quién había que creer? ¿Quién estaba en mejor posición de analizar el delito, el delincuente, la pena y las medidas de seguridad? Tenían razón y era más razonable los postulados de la escuela clásica, o estaban equivocados y eran más importantes los postulados de la escuela positiva. Eso hizo caer en crisis el derecho penal. Y el derecho penal de aquella época, en ese momento, obviamente ya se había consolidado en Europa y ya aparecía o se vislumbraba en las legislaciones penales no solo de Europa, sino que de América, pues ya lo habían trasladado para acá. Esa crisis del derecho penal con el aparecimiento de la escuela positiva hizo que nacieran lo que se denominó, y actualmente todavía se denominan así, escuelas intermedias del derecho penal. ¿A qué se referían estas escuelas intermedias? Las escuelas intermedias lo que hicieron son escuelas de tipo ecléctico,
que tomaron principios y postulados de la escuela clásica, pero también tomaron principios y postulados de la escuela positiva. Trataron de tomar postulados de ambas escuelas en la medida en lo que fuera posible para resolver de mejor manera los problemas del delito, del delincuente, las penas y las medidas de seguridad. Esas escuelas intermedias dieron un nuevo giro al derecho penal. Dentro de ellas, recuerdo, tenemos la terza escuela italiana, representada por Manuel Carnevale y Bernardino Alimena. ¿Y por qué le llamaron terza escuela italiana? Tercera escuela italiana. Porque la primera fue la escuela de juristas, la escuela clásica. La segunda fue la escuela positiva, 50 años después. Y las que nacieron después, como esta de Carnevale y Bernardino Alimena, era una terza escuela italiana. La escuela sociológica francesa de Alejandro Lacassagne y Gabriel Tarde, otra escuela intermedia, escuela sociológica francesa. La escuela de la política criminal alemana, que después se proyecta a lo que se convierte en la corriente técnica jurídica alemana del destacado profesor alemán Franz von Liszt. Estas fueron las escuelas que en la medida de lo posible pues plantearon sus más importantes postulados de manera, es decir, tomando los de una y los de otra escuela. Lo que sí es cierto es que a partir del aparecimiento de estas escuelas intermedias, queda consagrada, diríamos, como hasta la fecha, la plena autonomía de la ciencia del derecho penal como ciencia jurídica. El derecho penal como una ciencia jurídica, las ciencias penales, porque no solo es el derecho penal, el derecho penal es el sustantivo que estamos estudiando ahorita, ya lo expliqué, pero tenemos el derecho procesal penal, que es el derecho adjetivo, que se refiere a los procedimientos, pero tenemos el derecho penal ejecutivo penitenciario, que es el derecho que se refiere a la aplicación y ejecución de las penas. Pero en todo caso, estas ciencias penales tomaron su plena autonomía como ciencias jurídicas, como ciencias normativas, por un lado, pero por otro lado también las ciencias criminológicas, que son una diversidad y una cantidad de disciplinas que vamos a analizar al final de la clase de hoy, y que es lo que se conoce como la enciclopedia de las ciencias penales o criminológicas. También pues toma desde ese momento sus caracteres de autónomas, o sea, de estudiarlas de manera empírica dentro de las ciencias naturales, todo lo relativo al análisis del delito, el delincuente, las penas y las medidas de seguridad. Es decir, esos planteamientos de las dos grandes escuelas quedaron plasmados aún en el derecho contemporáneo, en nuestra época contemporánea, mejor dicho, en relación a lo que es las ciencias del derecho penal y lo que son las ciencias criminológicas. En otras palabras, lo que es el derecho penal en sentido amplio, lato sensu, y lo que es la criminología, lato sensu, que es lo que finalmente pues se conoce como enciclopedia de las ciencias penales o criminológicas, la criminología. Con esto, pues, de manera resumida, estamos terminando lo relativo a la ciencia, a las escuelas penales.
Y entonces, continuamos con nuestro programa, con nuestra agenda, con la agenda que les había descrito al principio, y advertimos entonces que tenemos un punto que se denomina diversas denominaciones del derecho penal. Es importante advertir que a través de la evolución histórica de las ciencias penales, el derecho penal como tal ha tenido diversas denominaciones en atención a diversas épocas y en atención a diversos tratadistas, pero son una cantidad tremenda de denominaciones, no solo es derecho penal. Por ejemplo, nosotros, los nominativos más comunes para nosotros, para nuestro medio de cultura jurídica, es hablar de derecho penal o derecho criminal, pero algunos otros hablan del derecho de castigar. Algunos otros libros y tratadistas hablan del derecho represivo, otros hablan del derecho sancionador, otros hablan del derecho determinador, otros hablan del derecho reformador, otros hablan del derecho de prevención. Pedro Dorado Montero, un eminente profesor de Derecho Penal en la Universidad de Salamanca, le denominaba derecho protector de los criminales. Y escribe una obra pues con esa denominación. Y hay así pues algunos otros nominativos. Lo que sí es cierto y lo que debemos de subrayar es que las denominaciones de abolengo más importantes que se han tenido son las de derecho penal y derecho criminal. El objeto de estudio es exactamente el mismo: estudiar todo lo relativo al delito, todo lo relativo al delincuente, todo lo relativo a las penas, todo lo relativo a las penas de seguridad, que es efectivamente lo que estamos principiando a estudiar nosotros acá en el curso. Sin embargo, debemos advertir que el nominativo de derecho penal hace alusión exclusivamente a la pena, derecho penal, derecho a castigar, a la pena. Mientras que el nominativo derecho criminal hace alusión al delito, al crimen, de ahí su nombre, derecho criminal. Y alguna discusión que se tuvo, pues o que se ha tenido en algunas oportunidades desde hace muchos años es cuál de las denominaciones sería la más aconsejable. Y la verdad es que depende de medios de cultura jurídica. En el nuestro, por ejemplo, vean cómo se llama nuestro curso. Nuestro curso se llama Derecho Penal. Pero si ustedes van ahorita a Francia, por ejemplo, a una universidad francesa, van a ver el nombre de Derecho Criminal. Es exactamente lo mismo que nosotros estamos estudiando. O en algunos estados, en algunas universidades en Norteamérica, Derecho Criminal. Es decir, haciendo alusión, es la misma disciplina, solo que el nombre hace alusión al delito. Si nosotros vemos en Latinoamérica, por ejemplo, Argentina, México, Centroamérica, nosotros hablamos de derecho penal, haciendo alusión a la pena. La verdad es que esto pues pareciera irrelevante, sin embargo es muy importante cuando advertimos cuál de las instituciones tendría de alguna manera el mayor fundamento para sostener el nominativo de la ciencia. Personalmente, con todo respeto, considero que definitivamente el delito es el eje fundamental del derecho penal. Y precisamente así le denominé hace ya muchos años a mi tesis de
graduación profesional como abogado, el delito fundamental del derecho penal, pensando que pues la razón de ser del derecho penal es el delito y no la pena. Porque pues claro está, la pena es una de las consecuencias más importantes. No hay ningún delito que no tenga pues como consecuencia jurídica una pena. Pero pues lo que hace ser realmente el estudio de nuestra disciplina probablemente podría ser el delito. Pero les decía, eso es para que cada uno pueda haciendo sus análisis, pero es parte de las diferentes nominaciones que ha tenido la disciplina. Muy bien. El otro punto, de acuerdo y siguiendo con la agenda de nuestro programa, es las clases de derecho penal. Hablé de los nominativos, de cómo se le ha llamado, pero podemos hablar de clases de derecho penal. Y aquí también tenemos, y esto es para que nos vaya quedando claro y no vamos a equivocar, no podemos confundir nosotros las normas disciplinarias que tenemos en casa, que tenemos en la universidad, que tenemos en la oficina, que tenemos en la empresa, etcétera, con lo que son las normas jurídico-penales. Las normas jurídico-penales son potestad exclusiva del Estado, a través de las cuales el Estado técnicamente establece qué conductas se consideran delictivas y qué penas deben imponerse a esas conductas. Eso es, digamos, la labor que hace el Poder Legislativo en el Congreso de la República. Y es una potestad exclusiva, únicamente del Estado, como ente soberano. Sin embargo, hay normas disciplinarias y hay sanciones que no son sanciones criminales, que no son multas, que no son penas de prisión, de arresto, y que no son multas penales, pero son sanciones y a veces son económicas, como que fueran multas. Por ejemplo, ¿qué pasa con el derecho penal administrativo? ¿Qué pasa con el derecho penal disciplinario, con el derecho penal fiscal o derecho penal tributario? El derecho administrativo se dice que es un conjunto de normas o disposiciones administrativas que bajo amenaza de una sanción tratan de garantizar el cumplimiento de un deber de los particulares con la administración pública. O sea, fíjense qué importante, la administración pública tiene normas que establecen sanciones en el caso que nosotros los ciudadanos, que nosotros los particulares, no cumplamos con ciertas obligaciones que tenemos respecto de la administración pública, respecto de la administración del Estado. Y eso es un derecho penal administrativo. Penal porque hay una sanción, pero no es el derecho penal criminal que nosotros estamos estudiando. Luego también en la misma administración pública vamos a ver un derecho disciplinario, que es el conjunto de normas, por ejemplo, que conllevan una sanción a los empleados de la administración pública que no cumplan con el ejercicio de sus funciones. O sea, adentro de la misma administración pública hay normas que rigen a los empleados para que cada quien cumpla con las funciones que establece la institución para la cual está trabajando. Si no, hay normas disciplinarias que establecen ciertas sanciones. Pero repito, esas sanciones de ese derecho penal disciplinario no son sanciones criminales, no son sanciones penales.
como las que estudiamos en el derecho pues, penal que nosotros estamos principiando a analizar ahora. También hay normas de derecho tributario o normas de derecho fiscal, conjunto de normas que conllevan una sanción a quienes no cumplan con pagar sus impuestos, a quienes no cumplan con pagar sus tributos, a quienes no cumplan con las obligaciones hacendarias que tenemos. Vean ustedes, son diferentes clases de derecho penal. En nuestra misma casa, nosotros tenemos normas disciplinarias para nuestros hijos, para nuestra familia, para llevar una vida mucho más ordenada, que sé yo. Lo mismo se da en la oficina, en la empresa, etc. Pero, ojo, repito, no son sanciones criminales. Las sanciones de derecho penal, que son criminales, como la pena, las multas, las medidas de seguridad, etcétera, solo son potestad exclusiva del Estado como ente soberano. Pero, pues, queremos dejar claro esto, pues, para que no confundamos que puede haber otro tipo de normas penales, entre comillas, porque llevan sanciones, pero no son estrictamente el derecho criminal que nosotros estamos estudiando. Otro punto de los que estaban pendientes: ¿qué relación tiene el derecho penal con otras disciplinas jurídicas? Vamos a comentar por lo menos unas 2 o 3. ¿Qué relación tiene el derecho penal con el derecho constitucional? Bueno, yo creo que esto es la más importante. Y es más, contemporáneamente se dice hoy día que todas las ramas jurídicas necesariamente, obligatoriamente, tienen que tener sus cimientos, sus bases en principios constitucionales. Es la Constitución Política de la República, en este caso de Guatemala, la que jerárquicamente está en el nivel más alto y desde ahí da las directrices a cada una de las otras disciplinas para que cada una se vaya desarrollando, especialmente el derecho penal. Hoy día, modernamente, se habla de un derecho penal constitucional. Algunos autores hablan de la constitucionalización del derecho penal. El derecho penal necesariamente debe tener sus raíces, sus bases, sus principios, sus direcciones en el derecho penal. Y entonces hablamos de un derecho penal garantista, por ejemplo. Hay una serie de garantías del derecho penal que parten de la Constitución y que rigen todo el ordenamiento jurídico penal. Y eso es precisamente lo que vamos a ir desarrollando en la próxima clase. Por ejemplo, vean ustedes lo que es el derecho de defensa. Es una garantía. El principio de legalidad. No hay un crimen, no hay pena sin ley. Es una garantía de defensa del ciudadano. Es decir, nadie puede ser sindicado, procesado ni castigado por una conducta que se diga delictiva si no está previamente en la ley penal del Estado. Es un principio de legalidad que viene o que nace de una norma constitucional al más alto nivel. Principio de legalidad, el derecho de defensa, el juicio previo. Nadie puede ser condenado si no ha sido previamente vencido en un juicio oral, público, continuo y contradictorio. Nadie puede ser condenado si no es a través de un juicio y si no ha tenido el legítimo derecho a un abogado defensor.
Todas esas son garantías constitucionales. Lo que hacen es advertir y subrayar la importancia que tiene el derecho constitucional como soporte del derecho penal. Y es el soporte de las demás disciplinas, pero estamos hablando de la nuestra, soporte del derecho penal. Así es que tiene íntima relación. Al extremo les decía que hoy día se habla de un derecho penal constitucional o de la constitucionalización del derecho penal. Tal vez vale la pena hacer un par de reflexiones respecto de la relación que puede tener el derecho penal con el derecho civil. Y vean qué importante, ¿por qué? Porque son derechos, dos derechos de naturalezas jurídicas radicalmente distintas. La naturaleza jurídica del derecho penal, como ya lo explicamos en la clase, es eminentemente público. No solo porque protege intereses públicos o colectivos, sino que porque el Estado, en una sociedad jurídicamente organizada como la nuestra, el Estado es el único que tiene la potestad de castigar. El Estado es el titular del ius puniendi. Entonces es de naturaleza pública. Ahora, ¿qué pasa con el derecho civil? La naturaleza jurídica del derecho civil es eminentemente privada, porque ahí lo que trata de protegerse es relaciones que se dan entre particulares. Y aún siendo dos derechos con naturalezas jurídicas diferentes, el civil y el penal, hay una relación entre ambos. Vean ustedes, toda responsabilidad penal, y así dice el Código Penal nuestro, va a ser uno de los últimos puntos del programa que veamos en este semestre. Toda responsabilidad penal conlleva una responsabilidad civil. La responsabilidad penal no es la misma que una responsabilidad civil. La responsabilidad penal es aquella que se hace acreedora a una pena o a una medida de seguridad. La responsabilidad civil es aquella que se hace acreedora al pago de daños y perjuicios. Ahora, daños y perjuicios ocasionados por el delito. Daños y perjuicios que nacen a partir de la comisión de un delito. Entonces hay una íntima relación. No hay ningún delito, no hay la comisión de un delito que no conlleve responsabilidad civil. Es decir, la comisión de un delito conlleva la responsabilidad civil nacida del delito. Independientemente de esas relaciones, pues también tenemos que estar claro en que una cosa son instituciones básicas de derecho penal y otras son instituciones de derecho civil. Cuando hablamos de daños, por ejemplo, eso lo vamos a ver despacio y detenidamente en su oportunidad, pero me adelanto solo con el objeto de ejemplificar para que ustedes tengan claro esto. Los daños. Hay daños que para que sean penales tienen que ser dolosos. Es decir, daños que para que sean delito tienen que ser eminentemente dolosos, causados con dolo, con mala fe, con propósito deliberado de causarlos. Entonces son daños penales, delitos. Pero ¿qué pasa con los daños que se ocasionan por imprudencia, por negligencia, por impericia? Es decir, daños que se ocasionan sin tener el propósito deliberado de causarlos. Por ejemplo, los que suceden en los accidentes de tránsito todos los días, desafortunadamente. Vemos accidentes de tránsito. Esos daños de accidentes de tránsito no son daños penales. Fíjense qué interesante.
Esos daños de accidentes de tránsito son daños civiles y deben discutirse en juzgados civiles, en jurisprudencia civil, porque no hubo propósito deliberado, dolo, mala fe, para causarlos. Ellos son civiles. No importa que los conductores de los vehículos hayan ido borrachos o drogados, lo que sea, no importa. Aún yendo así, no tenían el propósito deliberado de ir a causarlos. Son accidentes, que son daños civiles. Para que sean penales, debe haber mala fe. Propósito deliberado del sujeto activo. Esas son diferencias en en una institución pues que conocemos como daño penal o daño civil. Entonces, vean ustedes, va habiendo pues una relación pues que tenemos que ir haciendo, ya sea porque nos vincula o que nos desvincula de dos materias, la civil y la penal. Con el derecho internacional, que también vale la pena pues algunas reflexiones. La verdad es que con la facilidad que hay en los medios de comunicación contemporáneamente, en que en un momento determinado, en un mismo día, se puede estar en 2 o 3 países diferentes. La facilidad, la agilidad, la rapidez en los medios de comunicación, esto hace que también, pues, la comisión de delitos en un momento dado puedan revestir características internacionales, como los delitos de trata de personas, por ejemplo, delitos de falsificación de moneda, delitos de terrorismo, etc. Son delitos de carácter internacional, porque conllevan o implican la relación jurisdiccional de varios estados, aun y cuando pues el delito sea cometido no en territorio de uno de ellos. Entonces hay relación con el derecho penal y el derecho internacional. Hoy día, vean ustedes, se habla constantemente de lo que es la Corte Penal Internacional. Y la Corte Penal Internacional no es aquella pues, que se creó como una instancia internacional para administrar justicia en tipos penales de carácter internacional. Y esto pues a partir del Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma pues es convenio pues que los diferentes países han ido firmando, incluso el nuestro, Guatemala, poco a poco han ido suscribiendo por diversos países para que la Corte Penal Internacional pues pudiera conocer de cierto tipo de delitos como los que mencionaba. Pero en todo caso, lo que quiero decirles es que hay una relación entre el derecho penal y el derecho internacional, que se llama derecho penal internacional, y que además finalmente tenemos ya contemporáneamente pues hasta una corte constituida a través del Estatuto de Roma. También hablamos muchas veces de la relación del derecho penal con el derecho comparado. ¿A qué se refiere? ¿Qué es el derecho comparado? El derecho comparado se refiere al estudio, al análisis comparativo entre diferentes legislaciones o legislaciones de diferentes países, en la medida en que cada uno de ellos puede aportar las ventajas o desventajas de ciertas instituciones que se han adoptado, y que al ser eficaces o al haber sido eficaces en otras legislaciones, en otros países, los nuestros lo puedan tomar para sí. O sea, esas son, digamos, lo que puede ser
el producto de la relación del derecho penal con la legislación comparada. Comparar legislaciones de otros países y las instituciones que han sido más eficaces o que han tenido éxito puedan legislarse en los nuestros. Esa es, digamos, la relación que podría haber. Muy bien. Tenemos al final lo relativo a la enciclopedia de las ciencias penales como punto de agenda. Esta enciclopedia de las ciencias penales fue, tal y como se los explicaba antes, o traté de explicarlo antes, uno de los productos de las discusiones entre las dos grandes escuelas. Establecer la autonomía del derecho penal desde el punto de vista técnico y científico, como ciencia jurídica, por un lado, pero por otro lado, establecer la autonomía de las ciencias criminológicas, que es a lo que se le ha llamado la enciclopedia de las ciencias penales o enciclopedia de las ciencias criminológicas. ¿Qué son las ciencias criminológicas, las ciencias penales? Son un conjunto de ciencias o disciplinas que se consagran al estudio del delito, del delincuente, de las penas y las medidas de seguridad desde distintos puntos de vista, es decir, en forma multidisciplinaria. Cada disciplina lo va a estudiar desde su particular punto de vista. Tal es el caso, por ejemplo, de la filosofía del derecho penal, tal es el caso de la antropología criminal, de la sociología criminal, de la psicología criminal, de la psiquiatría criminal, de la penología, del derecho penitenciario, etc. Estas diferentes disciplinas o ciencias criminológicas son una multiplicidad de ellas clasificadas dependiendo pues del criterio de diferentes autores. Regularmente los libros, nuestra bibliografía habla de la Enciclopedia de las Ciencias Penales de Filippo Crispini, por ejemplo, profesor de Derecho Penal italiano, pero también hablamos de la Enciclopedia de las Ciencias Penales de el doctor Luis Jiménez de Azúa, un profesor eminente de Derecho Penal español, pero también podemos hablar de la Enciclopedia de las Ciencias Penales del doctor Luis Rodríguez Manzanera, que es otro profesor de criminalística y criminología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es decir, hay diferentes clasificaciones. En todo caso, lo que yo les agradecería a ustedes es que ustedes, pues en su estudio particular, ya nada más despacio, pudieran analizar cada una de ellas y profundizar en la que más les interese, porque son varias, pues son distintas y todas, pues de verdad que tienen sus particularidades muy importantes. Por ejemplo, estudiar la antropología criminal. Es la ciencia que estudia los caracteres fisiopsíquicos del hombre delincuente. Fíjense qué interesante. Esa es antropología criminal. Estudiar características fisiopsíquicas de los que cometen delitos. Es el estudio, en otras palabras, del hombre en su unidad cuerpo y espíritu, pero especialmente de los hombres, no me refiero a los hombres, a las personas que cometen delitos. Se atribuye a César Lombroso, que era médico y antropólogo, pues,
la creación de la antropología criminal en la escuela positiva, recuerden ustedes. Pero también podemos hablar de la sociología criminal. Y acuérdense de Enrico Ferri, ¿no? Se ocupa del estudio del delito, de la pena y la criminalidad como un fenómeno eminentemente social. La penología, por ejemplo. Se ocupa del estudio de las penas y las medidas de seguridad. Y así sucesivamente, pues cada una de las que vamos a encontrar dentro de las diferentes clasificaciones de enciclopedias. Pues algunos ejemplos daba para motivar a ustedes el estudio de ellas. Tal vez lo que sí nos interesa para cerrar el último punto del programa de hoy es hablar de lo que nosotros conocemos como ciencias auxiliares del derecho penal. Ciencias auxiliares. Por lo menos, básicamente tres. La estadística criminal, la medicina forense o medicina legal y la psicología o psiquiatría forense. Cuando hablamos de las ciencias auxiliares del derecho penal, estamos hablando de un conjunto de ciencias o disciplinas que de una u otra forma nos van a ayudar a resolver los problemas penales en la aplicación del derecho penal en el más amplio sentido de la palabra. De tal manera que podemos advertir cuando estudiamos nosotros lo extenso de la enciclopedia de las ciencias penales, que todas son importantes en un momento determinado para sapiencia y conocimiento de un abogado penalista o criminalista, con el objeto, pues, no solo de ampliar sus conocimientos, sino que le permita en un momento dado la mejor aplicación del derecho penal, especialmente desde el punto de vista del juzgamiento de los casos, del juzgamiento. Sin embargo, desde el punto de vista estricto sensu, de manera estricta, se ha hablado de las ciencias auxiliares del derecho penal, especialmente, por ejemplo, de la medicina legal, la medicina forense. Y se trata de poner los conocimientos técnicos y científicos desde el punto de vista médico al servicio del derecho penal para resolver problemas penales, para resolver problemas de justicia penal. Don Carlos Federico Mora, en su manual de medicina legal, decía que la medicina legal pone al jurista en condiciones de aprovechar científicamente todos los aportes de la ciencia médica para interpretar y aplicar el derecho penal, especialmente cuando se juzga un caso. Y desde ese particular punto de vista vamos a ver que, por ejemplo, en la medicina forense o medicina legal, comprende varios tipos de subespecialidades, imagínense ustedes. Por ejemplo, se habla de la tanatología. ¿Qué es la tanatología? Es la ciencia que estudia las causas que producen la muerte de una persona. Si queremos estudiar cuáles fueron las causas que efectivamente produjeron el deceso de una persona como sujeto pasivo del delito, tenemos que ir a lo que se conoce como tanatología forense. Pero también podemos hablar de la traumatología forense. La traumatología forense específicamente se refiere al estudio de las lesiones. Las lesiones que se produjeron
en el sujeto pasivo del delito. Esa es la traumatología, todos los traumas, todas las lesiones que existen. Pero podemos hablar de toxicología, por ejemplo, cuando nos referimos al estudio específico de las lesiones o las muertes por envenenamiento. Ahí es donde hacemos uso de la toxicología. Y así podemos seguir hablando de otras subespecialidades como la sexología forense, por ejemplo, que se refiere al estudio de todos los aspectos médicos relacionados con los delitos de tipo sexual. Esto es bastante amplio. Es decir, para que ustedes tuvieran pues nada más, no solo con un ejemplo, sino que para poder motivarlos a cada uno de ustedes al estudio específico de, de algunas de ellas, pues es que yo lo traigo a cuenta. Esto es en cuanto a la medicina legal, pero también tenemos lo relativo a la estadística criminal. ¿A qué se refiere la estadística criminal? Especialmente se refiere a métodos de investigación sociológica criminales, que regularmente nos sirven para examinar y evidenciar externos y sociales que influyen o que en un momento dado fueron importantes en la comisión de un delito o de varios delitos. Es a partir de las estadísticas criminales que vemos las incidencias que hay en cuanto a la recurrencia de ciertos delitos. Por ejemplo, les comentaba en una oportunidad a un grupo de alumnos que vean cuántos delitos tenemos nosotros tipificados o descritos como delitos en el Código Penal, en las leyes penales especiales, en los convenios internacionales, en los decretos leyes. Son una cantidad tremenda. Les estoy hablando, si no de miles, sí de cientos de delitos. Sin embargo, si vamos a hacer uso de la estadística criminal, vamos a advertir que en Guatemala, por ejemplo, en nuestro medio de cultura jurídica, de esos cientos de delitos, los que más se dan o los que se dan diariamente no superan los 50, mucho todavía, los 30 diría yo. Son pocos, son los mismos delitos siempre, los que más incidencia tienen. Por ejemplo, los delitos contra la vida y la integridad de la persona. Diferentes tipos y clases de homicidios, de lesiones, delitos contra el patrimonio, robos, hurtos, estafas, extorsiones, chantajes, delitos contra la fe pública, falsedad material, falsedades ideológicas, delitos contra el honor, injuria, calumnia, difamación, delitos contra la seguridad o libertad sexual, agresión, violación. Pero son estos delitos los que más incidencia tienen. ¿Pero cómo lo sabemos? Eso lo sabemos a través de las estadísticas criminales. Es decir, lo sabemos técnicamente a través de las estadísticas judiciales que se llevan en los tribunales, que se llevan en los cuerpos de seguridad, y para eso es que nos sirve la estadística criminal como ciencia auxiliar del derecho penal. Y finalmente tenemos, les decía, pues algunas otras como la psicología o la psiquiatría forense. Tanto una como la otra, la psicología o la psiquiatría, se refieren a establecer el estado de salud mental del procesado o el reo, ¿no? De tal manera, pues, que nos pueda permitir en el área de las ciencias penales administrar mejor justicia. Esa es, digamos, la razón de ser de las ciencias auxiliares del derecho penal. En la medida en que se apliquen adecuadamente, vamos a tener mejores resultados en nuestra administración de justicia.
Bien, veo que ya estamos sobre el tiempo. Muchísimas gracias por su atención. Lo que hicimos fue finalizar prácticamente la agenda que teníamos pendiente y entonces, pues la que se les ha hecho llegar, pues también ya vimos muchos de esos puntos, pero los que no, pues los desarrollamos ya en la próxima clase, que sería presencial en la facultad. Así es que muchísimas gracias por su atención. Feliz tarde y que estén muy bien. Se cuidan.